Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a Explorando el Mundo a través de la ciencia. Es un placer darles la bienvenida a esta charla, donde exploraremos un tema de gran relevancia en el campo de la química, la espectroscopía. La espectroscopía es una técnica poderosa que nos permite desentrañar los secretos de las moléculas orgánicas, abriendo la puerta a un mundo de descubrimientos e innovaciones, desde la identificación de compuestos en la industria farmacéutica hasta la investigación en biología molecular. Esta herramienta se ha convertido en un aliado indispensable para científicos y profesionales en diversas disciplinas. Hoy nos sumergiremos en los principios fundamentales de la espectroscopía y sus aplicaciones prácticas y cómo esta técnica ha revolucionado nuestra comprensión de la materia a nivel molecular. A lo largo de esta charla, espero que encuentren no solo información valiosa, sino también inspiración para explorar más sobre este tema apasionante de este campo. Para esta charla nos acompaña la doctora Norma Francenia Santos Sánchez, y antes de darle la palabra me permitiré dar su semblanza. La doctora Norma obtuvo el grado de químico farmacéutico biólogo en la Universidad Veracruzana, zona Jalapa, con una tesis profesional en síntesis orgánica bajo la dirección del doctor Ricardo Tobar Miranda. En 2003 obtuvo el grado de doctora en ciencias en química orgánica en el Departamento de Química del CINVESTAB, bajo la dirección de la doctora Marta Sonia Morales Ríos y del doctor Pedro Joseph Nathan. Desde 2003 es profesora investigadora en la Universidad Tecnológica de la Mixteca y actualmente es directora del Instituto de Agroindustrias. Imparte materias en la licenciatura, maestría y doctorado. Ella realiza caracterización estructural de moléculas orgánicas y análisis químico cuantitativo de matrices de alimentos y de plantas para fines de investigación y para pequeños productores y la industria farmacéutica. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 y tiene el perfil deseable PRODEP que otorga la SEP. También es árbitro de revistas internacionales, miembro de la American Chemical Society y de la Sociedad Mexicana de Resonancia Magnética Nuclear. Bienvenida, doctora Norma. Muchas gracias. Gracias, doctor Alvarado. Buenas tardes a todos. Eh, Efectivamente, como bien nos comentaba el doctor Alvarado, esta herramienta instrumental es una de las técnicas más empleadas modernas para que nosotros podamos ya sea cuantificar o conocer la estructura química de los extractos o de los productos de síntesis orgánica. Efectivamente, como también comentaba el doctor, es una herramienta que nos permite escudriñar hasta conocer los secretos de las disoluciones que estamos estudiando, de mezclas complejas y también de compuestos puros, que es como generalmente si empezamos a estudiar la espectroscopía. Entonces, trataré de hablarles brevemente de esta técnica, cómo la hemos usado nosotros en la universidad y, eh, y bueno, espero que sea de su interés. El contenido lo dividí en estas tres secciones. Voy a empezar con una pequeña introducción, el uso brevemente de la espectroscopía de ultravioleta visible y algunos casos que hemos estudiado aquí en el laboratorio de la UTM. Si nosotros remontamos a la historia, el que descubre o uno de los padres de la espectroscopía es Isaac Newton. Él se da cuenta justamente de esa descomposición en las diferentes longitudes de onda de la luz solar y observa esas diferentes longitudes de onda cuando se hacen pasar por un prisma. A partir de ahí, estamos hablando del siglo XVII. A partir de ahí, nosotros tenemos pues el inicio y la aplicación de esta interacción entre las longitudes de onda de ese espectro electromagnético que nosotros clasificamos con base a su longitud de onda, por lo tanto su energía y su frecuencia. Y bueno, después de esta descomposición de las diferentes longitudes de onda de la luz solar por Isaac Newton y su observación, posteriormente hubo otro investigador
que generó un, un, una aplicación relacionada con esta descomposición de longitudes de onda usando un lente, mejorando de alguna manera lo que Isaac Newton experimentó, y eso fue en 1802. En 1814 ya se sabía que existían diferentes patrones de esa luz que interactuaba con átomos, ¿verdad? Y se encontraban espacios de colores, ¿no? Como los que observamos en esta lámina, y fracciones de esos espacios en negros. Siguió avanzando esta aplicación de la interacción de la luz radiante con la materia hasta tener espectrofotómetros un poco más sofisticados, hasta llegar a los que actualmente nosotros utilizamos. Esta técnica nos permite hacer el análisis de metabolitos, incluso orgánicos, o el análisis elemental que podemos utilizar para cuantificar macroelementos o microelementos presentes en nuestros alimentos o en las plantas, o en los suelos o en el agua. Pero una de las grandes aplicaciones que le damos es justamente el uso en moléculas orgánicas, es decir, de aquellos sistemas químicos donde nosotros tenemos enlaces carbono-carbono y algunos otros átomos. Podemos hacer el estudio de estos componentes que generalmente están en cantidades pequeñas, que son los que nos interesan en nuestro laboratorio, en cantidades menores, y por eso los llamamos metabolitos secundarios, y que pueden también tener una función importante en el cuerpo humano una vez que se consumen, o que pueden ser la base para fármacos, ¿no? Como se ha visto en la industria farmacéutica. Si yo quiero conocer la estructura de estos compuestos, la espectroscopía es una de las herramientas pues, más empleadas y de las más citadas en la literatura. Si se trata de compuestos orgánicos, productos de la síntesis orgánica, bueno, pues también es otra de las aplicaciones que los químicos hacemos para poder tener esa estructura, esa conectividad, esa estructura, y pues es muy, muy empleada. No nada más para el estudio de las moléculas orgánicas presentes en los alimentos o en las plantas o en productos de la síntesis orgánica, sino también en el área de cosméticos. Es muy empleada en la agricultura para saber la cantidad de pesticidas que tiene eventualmente el suelo, que tiene algún alimento, y que reglas internacionales y de varios países han sido establecidas justamente para no rebasar esos límites máximos permitidos, y que nosotros tengamos una ingesta de esos alimentos con pues límites seguros, ¿no? Para el consumidor. Y por supuesto en medicina, ¿no? Entonces, las aplicaciones de esta interacción entre la luz radiante, la energía radiante y la materia es en todas las áreas de la industria química. ¿Por qué es tan empleada? Bueno, porque la interacción de esa energía radiante va a generar una respuesta distinta en la materia, y eso es lo que nosotros estudiamos y de lo que nos habla en la composición de esta matriz, ya sea que sea un compuesto obtenido a partir de síntesis orgánica, o una matriz compleja como puede provenir de un alimento o de una planta. Aquí podemos observar de alguna manera la división de ese espectro electromagnético, donde podemos encontrar pues longitudes de onda que van desde los metros hasta unidades pequeñas como 1 × 10⁻⁻12 de longitudes de onda. Y dependiendo de ese intervalo del que nosotros estemos hablando, nosotros les vamos a dar un cierto nombre, ¿no? Por ejemplo, las ondas de radio las utilizamos para el fenómeno de resonancia magnética nuclear. ¿Quién no ha usado un horno de microondas, ya sea para calentar los alimentos o para la síntesis orgánica o para hacer extracciones de matrices? O el infrarrojo, es una de las técnicas más empleadas y que tiene una energía más grande que incluso las ondas de radio. Pero es de menor energía que aquello que nosotros conocemos como el visible. El visible, dependiendo de la literatura que nosotros revisemos, podemos encontrar que es un intervalo realmente reducido todo ese espectro electromagnético,
Pero bueno, como seguramente ustedes ya conocen, ese intervalo le decimos visible porque es el intervalo de la longitud de onda donde el ojo humano puede llevar a cabo ese proceso de visión, y es justamente por la isomerización de un doble enlace que se encuentra unido a nuestra retina. Si nosotros seguimos avanzando a longitudes de onda más pequeñas, pues nos topamos con el ultravioleta. Y ese intervalo de la energía radiante es de mayor energía que la luz visible, y también lo utilizamos en el laboratorio. La energía que corresponde, la energía radiante que corresponde a los rayos X es alrededor de 1 por 10 a la menos 10 metros, es decir, alrededor de los Angstroms, y obviamente tiene una mayor energía. Y finalmente tenemos a los rayos gamma, que esas longitudes de onda pues son todavía menores que los rayos X. Esa interacción entre la energía radiante y la materia es muy importante porque nos permite tener fenómenos distintos dependiendo de esa energía y de esa longitud de onda. Entonces, como les comentaba, las ondas de radio pues permiten hacer el tránsito de ese estado alfa al estado beta, cuando los espines nucleares se encuentran en un campo magnético altamente intenso y homogéneo. Mientras que el infrarrojo genera vibraciones en enlaces que son polares, y eso nosotros después de una transformada de Fourier nos habla sobre todo de grupos funcionales. Y esos grupos funcionales los podemos utilizar para incluso tener cuantificaciones de compuestos en matrices complejas, ¿no? La luz visible y el ultravioleta, ya sea cercano o lo que se conoce como ultravioleta del vacío, permite generar transiciones electrónicas. Entonces, cuando esa energía radiante interactúa con la materia, los fenómenos que se presentan son distintos. Y es por eso que la aplicación que nosotros le damos, pues nos da toda esa versatilidad y toda esa posibilidad de conocer la estructura química. Y esto justamente se basa con base a los tipos de enlace, a la polaridad de enlace, al entorno electrónico que tienen los núcleos, al entorno eh, electrónico, pero también a través del espacio, como lo podemos ver en resonancia magnética nuclear. Y bueno, los rayos X, que si nosotros difractamos rayos X de una muestra que tiene ciertas características de cierto orden en el estado sólido, bueno, pues nosotros también vamos a poder tener muchísima información sobre esa estructura. Por lo tanto, entonces, dependiendo de esa interacción que nosotros generamos de esos fotones, de esa energía radiante con la materia, utilizamos ese comportamiento que observamos para poder conocer sobre la materia, y es una de las técnicas pues más empleadas. Generalmente esa fuente luminosa se hace interactuar con una muestra para poder después ser detectada. A diferencia de una espectrometría de masa, donde generalmente nosotros no tenemos una fuente de energía radiante, sino una ionización de la muestra por varios métodos que podemos llevar a cabo en la cámara de ionización para después ser detectada. La espectrofotometría utiliza alguna de estas longitudes de onda de las que yo les comentaba. Y entonces podemos tener incluso técnicas cifrenadas o conectadas para poder tener más información. Entonces son técnicas que son muy poderosas, ya sea para un análisis cualitativo o un análisis cuantitativo. Y de esa manera nosotros podemos ir monitoreando un proceso, o podemos garantizar la inocuidad de un alimento, o podemos conocer el metaboloma de alguna muestra, o podemos generar la estructura química de un nuevo compuesto, ¿no? que acabamos de aislar o de sintetizar. Como ejemplo, para el caso de la espectroscopía ultravioleta visible, nosotros podemos tener que esa excitación electrónica nos permite pues poder ir monitoreando cambios de color, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los ensayos más utilizados para evaluar una capacidad antioxidante, y es a través justamente de la reducción de los iones fierro 3 a fierro 2.
Observen cómo la estructura de este complejo está pues relacionado con un sistema aromático totalmente deslocalizado que catión fierro 3 más y que en presencia de electrones por algún antioxidante genera una reducción del fierro 3 más a fierro 2 más. En esa reacción óxido-reducción nosotros tenemos un cambio de color y ese color nosotros lo podemos detectar por esta técnica de la espectroscopía y si nosotros observamos la longitud de onda cae justamente en el visible. De tal manera que esa excitación electrónica nosotros realmente la podemos ir detectando a una longitud de onda determinada y si yo tengo una curva de calibración, pues puedo ir asociando esa longitud de onda con la absorbancia y a su vez con la curva de calibración y la muestra ir pudiendo medir qué tan antioxidante es mi extracto, mi compuesto, con base a esta capacidad para donar electrones. Entonces, es una de las técnicas más descritas para cuando el mecanismo que yo quiero evaluar es una reducción a través de la donación de electrones. Por cada fierro 3 más, se acepta un electrón y de esa manera nosotros podemos ir monitoreando. Se pueden generar estas determinaciones ya sea por métodos donde el volumen de la muestra es relativamente grande, las celdas clásicas de 3.5, o con pozos los 96 pozos y eso ahorra bastante tiempo y reactivos. Entonces, bueno, aquí tenemos las clásicas celdas, ¿no? Ahorita ya se puede emplear ya sean las celdas de 3.5 mililitros o los pozos donde apenas usamos unos cuantos microlitros. Otra técnica también que nos permite ya sea evaluar la capacidad o la actividad antioxidante in vitro de una muestra, ya sea de un compuesto puro, de un extracto, que proviene de una planta o que provenga de un alimento, es a través nuevamente de ese cambio de coloración. Aquí estamos observando un radical libre, que es el DPPH, por sus siglas en inglés. De hecho, es el único radical libre comercialmente viable. El resto de los radicales libres que se utilizan en el laboratorio los tenemos que generar in situ. En cambio, este es comercial. Bueno, cuando el radical libre se encuentra como tal, su coloración es violeta, que se puede determinar nuevamente una longitud de onda que se encuentra en el visible. Y esta longitud de onda se puede ir detectando y si yo tengo un antioxidante que está presente en la muestra y que se pone en contacto con el radical libre, lo reduce generando un cambio de coloración. Ese cambio de coloración lo podemos ir midiendo y si nosotros vamos observando que va bajando la observancia a esta longitud de onda, pues nosotros estamos teniendo una reducción del radical libre y por lo tanto, si la muestra tiene una buena capacidad para donar radicales hidrógeno, pues nosotros vamos a ir observando ese decremento en la absorbancia a esa longitud de onda. Se pueden hacer cinéticas y por lo tanto entonces nosotros podemos estar hablando tanto de actividad antioxidante como de capacidad antioxidante. Recordemos que la actividad antioxidante generalmente es una medida con respecto del tiempo, aunque a veces en algunas ocasiones uno puede utilizar indistintamente estos dos términos, estrictamente no son equivalentes. Cuando nosotros hablamos de actividad antioxidante, generalmente es una determinación con respecto al tiempo, es decir, cuando yo estoy haciendo una cinética, cuando estoy midiendo esa capacidad del extracto o del compuesto para hacer la reducción, ya sea por la donación de electrones o por la eh, donación de un radical hidrógeno, nosotros hablamos de una actividad antioxidante. Pero si nosotros hablamos de una cantidad que puede ser un número de moles, por ejemplo, entonces nosotros estamos hablando de capacidad antioxidante. Esta técnica muy citada en la literatura donde se reduce el radical libre de PPH nos permite tanto hacer cinéticas para determinar la actividad antioxidante como generar esa determinación de la capacidad antioxidante. Y nuevamente nosotros tenemos aquí una reacción óxido-reducción donde el cambio de coloración nos permite irlo monitoreando por la medición de la absorbancia a una longitud de onda determinada. Y esto nos da una manera de poder medir qué tan
antioxidante pudiera ser un compuesto o no, dependiendo del mecanismo que yo esté queriendo evaluar. Es solamente por poner un ejemplo. Y bueno, los clásicos ejemplos que nosotros podemos tener en nuestras clases de química orgánica, cuando queremos ir observando la transformación de un grupo funcional en otro, por ejemplo, cuando hacemos una deshidratación de un alcohol en medio ácido para tener un alqueno, pues nosotros podemos rápidamente por la espectroscopía del infrarrojo, podemos rápidamente tener esa información. Los espectrofotómetros actuales que tienen el ATR nos permite ya olvidarnos de generar estas muestras en KBR. Cuando yo hice el doctorado, los espectros de infrarrojo los tenía que hacer bajo estas condiciones. Una película que debía de ser cuidadosamente generada con la muestra para que no se rompiera. Sin embargo, ahorita los equipos con los que contamos caben en una caja de zapatos, ¿no? Aquí estamos viendo a una de mis alumnas colocar la muestra y en menos de un minuto nosotros podemos tener la información rápidamente para poder saber si el grupo funcional ha cambiado o no. Entonces, en el espectro infrarrojo, pues nos muestra esos grupos funcionales o buscamos esos grupos funcionales con respecto del número de onda o ya sea la transmitancia o la absorbancia. Y las clásicas bandas que corresponden a los OHs de los alcoholes que se encuentran en el estado líquido, pues los podemos observar por estos números de onda tan característicos, son señales anchas por esos puentes de hidrógeno que nosotros observamos en las muestras y que nos permiten ir seccionando dependiendo de la región del infrarrojo del espectro que nosotros estemos analizando, si se trata de un alargamiento, estrechamiento del enlace o una flexión. Entonces nosotros podemos estar a ese detalle, estar monitoreando esa interacción entre la energía radiante y la materia, si se trata de un alargamiento, estrechamiento o de una flexión. Este espectro es de la materia prima, mientras que el espectro infrarrojo que observamos aquí, pues es el producto de reacción, donde podemos ver claramente que se generó el doble enlace, ¿no? Aquí está el alargamiento, estrechamiento del enlace carbono-hidrógeno, donde el carbono tiene la hibridación sp2, ¿no? Y que es muy característico. Y podemos observar que pues ya no tenemos las flexiones del OH, ¿verdad? Para este hidrocarburo y que bueno, después de la purificación nosotros logramos pues rápidamente tener ese monitoreo. Claro, la propia técnica por ejemplo, del ciclohexanol de la deshidratación, también nos va dando ciertos indicativos, ciertas propiedades físicas como la diferencia de densidad, ¿no? Que con el agua que hace que nosotros veamos dos fases, ya eso es muy sugerente de que estamos teniendo el producto de reacción, pero no es suficiente para decir que hemos logrado el producto de reacción, ¿no? Sino tener un dato que sea cuantitativo y que nos dé un poco más de información, ¿no? Además de nosotros monitorear la actividad antioxidante o utilizar estas técnicas para fines didácticos en el laboratorio, evidentemente también las podemos usar como técnicas para generar conocimiento nuevo de las plantas o de los alimentos que nosotros consumimos. Este es nuestro laboratorio. Aquí estamos algunos de los que formamos parte del equipo de trabajo. Y una de las plantas ya han sido estudiadas, pero que es una de las plantas muy características de la zona donde se encuentra mi universidad, pues es Hipomoea murucoides. De hecho, antes de que llegaran los españoles, Hipomoea murucoides la consideraban una planta sagrada. El género Hipomoea generalmente está compuesto por arbustos, pero Hipomoea murucoides es el único árbol de este género. En el estado de Morelos ustedes pueden ver también una gran cantidad de estos árboles. Aquí podemos observar sus semillas que tienen como pelitos, entonces se pueden desplazar a lo largo de varios metros las semillas a través del aire. Estas son
sus flores de este árbol y nuestros antepasados lo consideraban un árbol sagrado porque crece bajo condiciones de estrés hídrico tremendo. Y eso lo hace pues muy resistente, ¿no? Aunque no llueva, el árbol no se seca, no se muere, ¿no? Entonces es un árbol muy resistente al estrés hídrico. Nosotros aislamos estas dos cumarinas, que son relativamente sencillas, incluso se pueden obtener por síntesis orgánica relativamente fácil, ¿no? Pero hasta la fecha no habían sido descritas en las semillas. Nuestras técnicas de obtención para tratar de generar un impacto al medio ambiente cada vez menor, pues son utilizando ultrasonido. El ultrasonido nos permite disminuir tiempos, disminuir cantidades de disolvente y lo que implicaría la maceración, que pueden demorar pues días, ¿no? En cuestión de minutos nosotros ya tenemos los extractos. Y clásicamente, pues lo que ocurre después de llevar a cabo la extracción, dependiendo de la naturaleza polar o no polar de los metabolitos, pues evaporamos el disolvente para después ese extracto, si viene, por ejemplo, de alguna matriz compleja como una planta o un alimento, pues tenemos que separarlos por métodos cromatográficos utilizando pues las clásicas, los clásicos soportes, ¿no? De gel de sílice o de C18, dependiendo de la polaridad que nosotros estemos empleando. Y digamos que hasta ahí es bastante común, ¿no? Ya sea que yo quiera el análisis de un producto de reacción o que yo quiera el análisis de un metabolito que proviene de una matriz vegetal relativamente compleja que posteriormente de la separación yo hago la purificación, voy monitoreando a lo mejor con algún revelador químico o algún revelador como la luz ultravioleta, ¿no? Longitudes de onda de 254 nanómetros a cada una de estas fracciones por cromatografía en capa delgada para ir observando si yo tengo mi fracción limpia para posteriormente llevar a cabo el análisis espectroscópico. Eso es relativamente común y desde hace muchos años pues se hace de esa forma, ¿no? Utilizando pues estas técnicas espectroscópicas y espectrométricas nos permite llegar a la estructura y esto nos da pues el conocimiento para saber si tenemos metabolitos nuevos o incluso si esa planta, como muchas veces se consume, puede ser segura al consumo porque hay metabolitos secundarios que no necesariamente tienen un efecto benéfico en el cuerpo humano, ¿no? Como los alcaloides pirolicilínicos. Nosotros estamos entre las montañas. Guajuapan, que es la ciudad donde mi universidad se encuentra ubicada, está rodeada de montañas. Estamos en un lugar relativamente aislado. Entonces, nuestro equipo de resonancia magnética nuclear tiene un compresor que está regenerando, bueno, está condensando el nitrógeno que se evapora para que el nivel de nitrógeno sea el máximo. Entonces tenemos una cabeza fría que nos permite, una vez que el nitrógeno del espectrómetro de resonancia magnética nuclear se evapora ese nitrógeno, la cabeza fría la comprime, la vuelve a recircular y la efectividad es bastante buena. ¿Para qué? Para que si eventualmente hay algún atraso por la entrega de nitrógeno, pues nosotros no tengamos ese problema porque es muy eficiente la licuefacción de este nitrógeno. Entonces nosotros no tenemos que hacer esas transferencias de nitrógeno cada 15 días porque el equipo está con esta cabeza y con el compresor está generando la recirculación del nitrógeno. Y además del infrarrojo, además de la espectroscopía ultravioleta visible, pues por supuesto la resonancia magnética nuclear es una de las técnicas espectroscópicas más utilizadas, de las más poderosas que hay, porque justamente nos da mucha información para que nosotros sepamos estructura química, ya sea de un compuesto puro, que es lo clásico, o de una mezcla relativamente compleja, haciendo el análisis multivariante o lo que actualmente es como las ciencias ómicas se utilizan, ¿verdad? Para líquidos que provienen, por ejemplo, del cuerpo humano o extractos complejos, ¿no? De muestras complejas.
En realidad, si nosotros revisamos los antecedentes de esta técnica, pues encontramos que fue Pauli en 1924 quien sugirió que ciertos núcleos atómicos tenían las propiedades de un spin y por lo tanto momento magnético, y al ser expuestos a un campo magnético externo, pues debía de generar una división de esos niveles de energía. Eh, Fue hasta la década de los 40 cuando Bloch, Purcell, de manera independiente, ¿no? Ellos hicieron determinaciones en el estado líquido de este fenómeno, eh, porque ya se habían hecho anteriormente esas determinaciones, pero en el estado gaseoso. Pero Bloch y Purcell hicieron esas determinaciones de estos experimentos en el estado líquido y efectivamente pudieron comprobar esto que Pauli proponía en su momento, ¿no? Aquí podemos observar un equipo de resonancia magnética nuclear de los primeros, ¿no? Que fueron comercializados en el mundo por la empresa Varian, que pues en este momento ya no existe, pero eran equipos muy grandes, ¿no? Eran equipos realmente grandes, con espacios muy grandes, consolas muy grandes, ¿no? Y sin embargo, bueno, gracias a la, a los dispositivos electrónicos, pues eso ha generado que los espacios sean más pequeños para estos equipos, ¿no? Eh, de los imanes, que tengan imanes superconductores, porque también ahora ya tenemos equipos donde son de mesa, ¿no? Que no son imanes superconductores y que no tienen pues esa necesidad de los criogénicos, ¿no? Y que también tienen grandes aplicaciones dependiendo de qué es lo que nosotros queramos determinar. Fue tal la importancia de este descubrimiento del fenómeno de resonancia que en 1952, estamos hablando de menos de 10 años, les dieron el premio Nobel en física a estos dos investigadores por el desarrollo de esos nuevos métodos para medir con precisión pues ese efecto nuclear, ¿no? Para poder saber conectividad. Ni Bloch ni Purcell, yo creo que se imaginaron que iban a tener esa aplicación tan grande que incluso se tiene en la resonancia de imágenes, ¿no? Para el estudio del cuerpo humano, ¿verdad? Y bueno, fue un antes y un después justamente de este descubrimiento y por eso fue justamente ese premio Nobel en física, ¿no? Les comentaba que la umbeliferona de Hipomea murucoides, pues la encontramos en las semillas de este árbol sagrado, como nuestros ancestros le llamaban a este árbol. Y aquí estamos observando el espectro de resonancia de hidrógeno a 400 MHz en DMCO. Podemos observar que los hidrógenos de esta molécula, con excepción pues del alcohol, todos son unidos a carbonos sp2 y por eso pues, estamos observando esa región de la ventana espectral que corresponde justamente a los aromáticos, con los desplazamientos químicos y las constantes de acoplamiento por las multiplicidades correspondientes. Y esto que nos enseñan en química orgánica, ¿no? De la conjugación del carbonilo cuando sustrae densidad electrónica y que está alfa beta conjugado, un doble enlace, y que de alguna manera en ese fenómeno de resonancia que nosotros estudiamos en los cursos de química orgánica, pues aquí los podemos comprobar justamente por el desplazamiento químico del hidrógeno marcado como 4. Es el hidrógeno más desplazado, si yo no considero al hidrógeno del OH, justamente porque esa densidad electrónica la tiene en algún momento sustraída, ¿no? Por este fenómeno de resonancia del doble enlace conjugado al carbonilo, y entonces nos da un desplazamiento de 7.93 partes por millón. Esto en DMCO, pues da evidentemente nos está sugiriendo que esa densidad electrónica sobre ese núcleo está realmente poco presente, ¿no? Mientras que si comparamos el desplazamiento químico del hidrógeno alfa, del hidrógeno marcado con el número 3, pues es el más desplazado. De esa manera, entonces, cuando nuestros maestros de química orgánica nos están mostrando este fenómeno de resonancia, lo podemos asociar con algo que podemos comprobar, que algo
que eventualmente ocurre y que en el pizarrón nosotros lo podemos mostrar por corrimiento de electrones, lo estamos comprobando con un desplazamiento químico en resonancia magnética nuclear. Esto también, pues, es prueba justamente de ese entorno electrónico, de ese entorno del núcleo. Esa es de las grandes aplicaciones que nosotros tenemos en resonancia. Además, bueno, están aquí asignados el resto de los hidrógenos para poder completar la evidencia de que nosotros tenemos la molécula. Otra de los núcleos observables en resonancia magnética nuclear, pues es el núcleo del carbono 13. Y aquí podemos estar observando pues la asignación de cada una de los carbonos que, que, que tenemos. No podemos observar que el más desprotegido es el carbono 2, lo que se encuentra en 161.8 partes por millón. Y nuevamente, si vemos este desplazamiento químico del carbono 4 y del carbono 3 del sistema alfa-beta insaturado de la cumarina, nuevamente podemos observar ese desplazamiento a frecuencias altas, porque justamente nos da un déficit de electrones, ¿no? en el núcleo del carbono, y eso lo vemos reflejado. Entonces, estos corrimientos de electrones que nosotros estudiamos por los fenómenos de la polaridad y de resonancia en nuestros cursos de orgánica, podemos comprobarlo con datos como estos que estamos observando, ¿no? Y ya sea que nosotros utilicemos técnicas en una dimensión o en dos dimensiones, nosotros pues también podemos utilizar esta técnica para poder asignar inequívocamente. Esta es una estructura muy simple, de hecho, pero podemos asignar de manera inequívoca a el hidrógeno que está unido a cada uno de los carbonos o el carbono que está unido a los hidrógenos. Y aquí podemos observar estos hidrógenos que se encuentran tanto en el aromático como en el doble enlace con su respectivo carbono, ¿no? Entonces aquí la señal doble que corresponde al hidrógeno beta, pues tiene su carbono más desplazado, mientras que en el caso de la señal doble del carbono 3, pues tiene su hidrógeno correspondiente con la multiplicidad que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, son técnicas que nos dan la conectividad, que nos dan mucha información sobre la vecindad que tienen, ¿no? Y esa densidad electrónica que lo rodea. Y es por eso que es tan utilizada esta técnica. Eh, Además de Hipoma murucoides, nosotros también hemos estudiado otra planta que se llama Fusticia spicigera. Es una planta que realmente me asombró mucho, porque generalmente los que hacen química de productos naturales saben que se trabaja con kilos desde el principio y llegamos con algunos miligramos al final, ¿no? Pero el extracto de esta planta, después de que se obtuvo bajo condiciones de extracción con ultrasonido, fuimos particionando el extracto y de la columna iba cristalizando el compuesto, uno de los compuestos aislados. Eso fue realmente, todavía me acuerdo, ¿no? Yo no lo podía creer de ver que en la columna se estaba cristalizando el compuesto, ¿no? Puro, en la primera columna, porque a veces tenemos que hacer dos columnas, ¿no? Para poder tener la calidad de pureza que queremos para el análisis por resonancia, y con la primera columna nosotros logramos tener esa purificación. Además de llevar a cabo la purificación, ahorita les muestro las moléculas que encontramos principalmente, fueron dos muy bonitas. También se llevó a cabo la determinación de la cuantificación de fenoles totales mediante una eh, reacción óxido-reducción usando sales de molibdeno y tuxteno, que son de un color amarillo cuando el molibdeno se encuentra en el estado de oxidación 6, pero cuando se reduce ese, ese proceso de oxidorreducción, pues nos da un cambio de coloración pasa de ser amarillo a ser azul. Y eso se determina, bueno, pues por, por espectroscopía también, y entre más eh, absorbancia nosotros tengamos esa longitud de onda, quiere decir que más producto está generando de reducción, y esto pues también nos habla
esa capacidad del extracto o del compuesto para poder generar una reacción oxidorreducción. Entonces, tuvo buena cantidad de compuestos fenólicos. Uno de los compuestos que pudimos aislar de justicia espicigera fue este compuesto ya conocido, es la camferitrina. Es un flavonoide que tiene dos azúcares, dos rhamnosas, que podemos observar en el oxígeno del carbono 3. Esta es una rhamnosa, y la otra rhamnosa se encuentra en el oxígeno del carbono 7. Entonces podemos ver aquí el trazo que corresponde a la resonancia de hidrógeno de esta molécula. Se tuvo que calentar un poco, el disolvente fue metanol, es bastante polar esta molécula. Esta es la que les comentaba que cristalizaba en la salida de la columna. Desde la primera columna, una cosa bastante asombrosa a mi punto de vista, porque eso solamente lo había visto cuando estaba o cuando estoy con la síntesis orgánica, ¿no? Que estoy teniendo pues prácticamente un producto principal y lo purifico por columna, y eso es relativamente simple, ¿no? Eso no siempre ocurre con los productos naturales. Eh, es, por supuesto, una estructura más compleja, ¿no? Que la umbeliferona de Hipomoea murucoides, pero nuevamente podemos observar pues todas las señales que corresponden, bueno, estas son las del sistema aromático, no las de los azúcares, y se puede asignar cada uno de los hidrógenos que corresponde a los azúcares para de esa manera poder tener pues la asignación completa. Eh, y parte justamente de esta capacidad antioxidante y esta actividad antioxidante que también fue medida para el extracto de justicia espicigera, pues es gracias justamente a la presencia de esta molécula, eh, que por tener este alcohol en la posición 4' del anillo aromático del flavonoide, pues hace que se pueda generar esa reducción, ¿no? De estos componentes cuando se están llevando a cabo las determinaciones in vitro de esa capacidad antioxidante. El espectro de carbono 13, pues también nos confirmaba la estructura de esta molécula. Y bueno, ahorita justo se está llevando a cabo el referiado de este resultado, de esta tesis, ¿no? El otro compuesto que se aisló de justicia espicigera, nuevamente es un flavonoide, pero ahora en lugar de tener dos rhamnosas, nada más se tenía una rhamnosa y una arabinosa, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es pues la estructura nuevamente del flavonoide. Observemos cómo cambia. Obviamente se vuelve un poco más compleja la parte de la región alifática por los azúcares, pero cambia totalmente el aspecto del trazo del espectro de hidrógeno, resonancia magnética nuclear de hidrógeno, y esto pues nos da el indicativo. O sea, asignamos todas las señales para estar seguros de que teníamos la estructura, con, también con la ayuda de la resonancia de carbono 13, pues pudimos saber que se trataba de esta molécula. Resulta que estos compuestos se les ha probado ya aislados de otras plantas que tienen actividad, que inhiben las, em, las enzimas que intervienen en la eh, absorción de glucosa. Entonces, algunas personas toman este extracto de esta planta porque aseguran que les ayuda a bajar los niveles de glucosa, ¿no? Ya en ratas se ha probado que estos extractos disminuyen el índice glicémico, y se les atribuye a la presencia de estos compuestos que son flavonoides y que además de ser pues antioxidantes, pues tienen esa capacidad para inhibir la alfa-glucosidasa. Análogo a estos compuestos, también aislamos el tilirócido. El tilirócido es un compuesto que se conoce. Los chinos comercializan tilirócido porque es una molécula antiinflamatoria. Nuevamente es un canferol que tiene una glucosa y un ácido paracumárico unido al carbono 6 de la glucosa. Este tilirócido lo aislamos de Eleocarpus terebintinaceus, eh, de las semillas de Eleocarpus terebintinaceus, que es un árbol que crece aquí en el campus de la universidad.
Y bueno, aquí está el espectro de resonancia magnética nuclear en DMCO a 30 grados Celsius para poder asignar todas las constantes de acoplamiento y las señales que corresponden a este compuesto fenólico. Y fue la tesis de Berenice, que ahorita ella ya es doctora. Este es el espectro de carbono 13, pues están asignados todos los carbonos que corresponden a la estructura. Y bueno, fue el primer metabolito aislado por aquí en el grupo de trabajo, en nuestro grupo de trabajo de la UTM. Otra planta que también nos ha interesado es Smilax domingensis. Resulta que en la región que nosotros llamamos Sierra Norte del estado de Oaxaca, hay hay una bebida que se consume, que las personas hacen a base de cacao, de maíz, y le ponen también esta planta. Smilax domingensis. Smilax domingensis es una planta que pertenece al género de la zarzaparrilla. La zarzaparrilla también es un Smilax, pero es otra especie. Entonces, esta es la bebida, es una bebida refrescante, le ponen una flor, ¿no? Pero si no le ponen esta planta, Smilax domingensis, no se genera tanta espuma como podemos observar acá. Entonces, una planta que no había sido estudiada desde el punto de vista químico, se considera que es un alimento gras, eso implica que es seguro, ¿no? Tiene una actividad antioxidante bastante buena, este extracto de Smilax domingensis. Eh, Esto implica, por ejemplo, si nosotros hacemos el comparativo con el BHT, que es un antioxidante sintético, pues el extracto de Smilax domingensis es todavía mejor. Entonces, eh, parte del estudio químico que hizo José Ociel de este extracto nos permitió encontrar este bisflavonoide que tiene el enlace entre los dos anillos, justo con el oxígeno y el carbono en la posición 7, y a través nuevamente de resonancia magnética nuclear y experimentos en una, en dos dimensiones y con otros comparativos en la literatura, este es un compuesto nuevo, pudimos asignar la estructura de la molécula que evidentemente comparada con la cumarina, la umbeliferona o con la canferitrina es relativamente más compleja. Entonces, estas personas que hacen su preparado, su bebida, cuando están pues poniéndole esa planta, están consumiendo en parte a este compuesto que nosotros aislamos de los extractos polares de Smilax domingensis. Bueno, ya para finalizar, les quiero hablar un poco sobre lo que estamos haciendo en relación al estudio químico del café utilizando espectroscopía. El café es uno de los productos tropicales más comercializados en el mundo. México ocupa una cierta posición de comercialización de cereza a nivel mundial. Podemos observar que los países que más comercializan café es Brasil y Vietnam. Entonces, en todo el mundo consumimos café, ¿no? En todo el mundo, de hecho, los, las cifras de comercialización alrededor de este grano son enormes. Es un número de millones de dólares bastante grande. Y bueno, específicamente en México, nosotros tenemos 4 estados que producen cantidades importantes de café. Y entonces, bueno, uno es Chiapas, le sigue Veracruz, después Puebla, y Oaxaca tiene el cuarto lugar a nivel nacional de producción de café en cereza. Aquí podemos ver las toneladas correspondientes y bueno, Guerrero es el quinto en generar esta producción. Resulta que existe un cinturón del café en el mundo y justo esta región del sureste de nuestro país está situada en este lugar donde las condiciones geográficas y ambientales pues permiten un cultivo relativamente aceptable, ¿no?
Pero si nosotros comparamos el café que conocemos como arábiga o el café que conocemos como canéfora o robusta, pues tienen características distintas, sabores distintos y composiciones químicas distintas. Desde el punto de vista comercial, el grano que nosotros conocemos como arábiga es uno de los granos más importantes por el sabor, ¿no? Es el sabor más aceptable. Y mientras que robusta o canefora, pues es un sabor un poco eh, más amargo, ¿no? Más amargo. Tiene las concentraciones de cafeína, observen cómo son el doble, ¿no? También es un poco más rico en minerales. Y este otro compuesto que tenemos aquí es la trigonelina. Tiene una cantidad relativamente más baja de trigonelina. Resulta que Canephora es más resistente a las plagas, mientras que Arábiga es más susceptible a que las plagas la afecten. Entonces, a veces lo que pasa es que se pueden generar híbridos entre Arábiga y Canephora con la finalidad de que las plagas no lo ataquen tanto, ¿no? Pero por supuesto, alguien que consume café y que sabe de la diferencia en sabor, rápidamente se va a dar cuenta que no sabe igual, ¿no? El café hecho con granos tostados de arábiga o con granos tostados de canefor. Por lo tanto, entonces, el poder diferenciar estas dos especies resulta importante, una por el punto de vista comercial y evidentemente para evitar fraudes, ¿no? Eh, y resulta que es tan importante el estudio químico de este grano que ya se ha visto que existen metabolitos secundarios que los hacen distintos. Entonces, para el caso de Canephora, el, el diterpeno que observamos aquí, que es el 16-O-metilcafestol, aquí simplemente le ponemos 16-OMC. La diferencia radica en el doble enlace que, que sí tiene cahueol, que se encuentra en arábiga, y que este oxígeno tiene un metilo. Observemos cómo el cahueol no tiene el metilo, el cahueol tiene un doble enlace, pero toda la estructura del diterpeno es básicamente la misma, la estereoquímica es exactamente la misma, salvo esas dos diferencias. El doble enlace entre el carbono 1,2 que está en este diterpeno, el cahueol se encuentra en arábiga, pero este otro que está saturado se encuentra en robusta. Y el O-metilo que se encuentra en el oxígeno del carbono 16, que se le numera como 21. En ambos granos se encuentra el cafestol y estos diterpenos generalmente están como ésteres de ácidos grasos. Entonces, a simple vista, pudiera uno no poder diferenciar el grano, pero rápidamente por resonancia magnética nuclear nosotros podemos diferenciar si se trata de arábiga o de robusta. ¿Y eso qué? Bueno, cuando el café se comercializa como arábiga, pues a lo mejor el productor tiene un certificado, pero uno difícilmente va a poder estar observando las características físicas para ver si es el grano que queremos, ¿no? Y entonces en el estado de Oaxaca nosotros tenemos un grano con denominación de origen, que es el grano café pluma, y esta denominación fue dada en la pandemia, ¿no? Cuando estamos en pandemia, se le dio la denominación de origen a este grano. Parte de la condición, además de que debe ser cultivado en la región Pluma, que se conoce como región Pluma, que son ciertos municipios muy localizados, pues deben de ser estas variedades que nosotros vemos aquí, pero debe de ser además arábiga. Y entonces, si no es arábiga, pues entonces no puede ser con denominación de origen. Rápidamente nosotros podemos distinguir y saber que esos granos cumplen con esa condición. Hicimos un estudio de los ácidos grasos del café de esa región. Pudimos ver que no están oxidados, y eso es algo importante, pero también pudimos comprobar que se trata de arábiga. Y eso por resonancia es bastante simple. Aquí podemos observar los espectros de varios extractos. Son seis muestras que están sobrepuestos los trazos de los espectros de hidrógeno
Y aquí podemos observar el espectro de resonancia de un extracto de una muestra que es de arábiga. Entonces, están asignados, les había comentado que el cafestol se encuentra tanto en arábiga como en robusta, pero cahueol solamente en la especie arábiga, mientras que el 16-metilcafestol en la robusta. Entonces, estas señales son características del cafestol, pero vamos a buscar las señales que corresponden a justamente el carbono 1 y el carbono 2 del cahueol, ¿no? Para poder pues saber si tenemos cada una de estas estructuras. Bueno, aquí estamos observando los trazos que corresponden a la muestra de arábiga y a la muestra de robusta. Esta señal llama la atención y esta señal es justamente la del carbono 21, que nos habla de la presencia de este diterpeno y es muy rápido. O sea, nosotros en 20 minutos obtenemos el extracto y en 15 minutos el espectro, porque se hace generalmente el espectro de hidrógeno es en menos de un minuto, pero este en especial se utiliza una secuencia de pulsos con un número de scans determinado para poder tener el espectro. Y entonces observen cómo el trazo que tenemos acá abajo, aunque la parte del triacilglicerol pues es similar, esta señal no se encuentra en arábiga, que es justamente la señal del éster del éter, ¿no? No es un éster, del éter del oxígeno del 16-metilcafestol. Esto nos habla justamente pues de que la muestra es arábiga, ¿no? O si es robusta, nosotros vamos a ver la presencia de esa señal. Además, también podemos observar que en el caso de el 16-metilcafestol, el, la señal que corresponde, la señal AB, las señales AB del metileno 17, también las podemos observar cerca de las señales que corresponden al triacilglicerol, porque es un extracto, no es eh, no se aísla, ¿no? Como tal, sino se obtiene el extracto del grano tostado y se lleva al equipo, ¿no? Aquí podemos observar la señal que corresponde al ometilo, ¿no? Y bueno, esta, esta, uh, esta ampliación aquí nos está mostrando, ¿no? La señal que corresponde al hidrógeno 1, al hidrógeno del carbono 1, y al hidrógeno del carbono 2, que corresponde al extracto de arábiga, mientras que para robusta, pues nosotros no vemos esas señales. Entonces es una manera muy rápida eh, que se utiliza incluso en algunos de los equipos de mesa que ya se venden en todo el mundo. Este es el clásico ejemplo que ponen para que nosotros podamos distinguir entre café arábiga o café robusto. Bueno, finalmente, con esto yo quisiera pues que veamos que independientemente de que nosotros estemos estudiando compuestos puros o que nosotros estemos estudiando extractos de plantas o extractos de algunos alimentos, esta interacción entre la energía radiante y la materia pues nos da una gran herramienta para que podamos cuantificar, para que podamos saber la estructura química y podamos conocer la composición de una muestra, ¿no? El, este es un libro que se editó aquí en mi universidad, una aproximación a la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, donde autores de México participaron para generar hacer posible este libro. Estos son los contactos. Yo les agradezco su atención y entiendo que podemos pasar a la sesión de preguntas. Doctor Alvarado, muchas gracias y estoy a su disposición. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la charla. Si gusta dejar la diapositiva donde se observa dónde se puede conseguir el libro, porque en realidad es un libro muy interesante, muy importante para todos los que nos dedicamos también en parte a la química orgánica
y que estamos interesados en caracterizar estas estructuras como usted bien lo menciona. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Quienes nos acompañan en Zoom, si tuvieran alguna duda, pueden abrir su micrófono y hacer su pregunta, por favor. Y si no, vamos a comenzar con las que nos han enviado. Bueno, saludos, doctora, muy interesante su plática. Otra pregunta, bueno, la Gracias. primera pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de espectroscopía? Sí, bueno, las desventajas, por ejemplo, de la espectroscopía ultravioleta visible es que no necesariamente es selectiva, ¿no? La ventaja es que es relativamente barato comparado con un equipo de imán superconductor de la resonancia, pero no es selectiva. Son relativamente rápidas, ¿no? Son relativamente accesibles por los reactivos, pero no es selectivo, ¿no? Si yo estoy llevando a cabo una reacción oxidorreducción, si yo tengo, por ejemplo, azúcares reductores, pues ellos también van a poder generar el proceso de oxidorreducción y no necesariamente el metabolito, ¿no? Que yo estoy queriendo evaluar o del extracto que me interese de compuestos fenólicos. Eh, Sin embargo, debemos de saber qué información, aunque no sea selectiva, me permite pues ir como dirigiendo la investigación que yo quiero. Si, por ejemplo, a mí me interesan los compuestos antioxidantes, altamente antioxidantes, pues entonces yo podría primero evaluar una actividad antioxidante in vitro por ultravioleta visible para poder saber si ese extracto va a tener en principio compuestos antioxidantes. Por ejemplo, en el caso de la resonancia magnética nuclear, su gran desventaja, que todos los que tenemos los equipos involucra, pues es la generación de los criogénicos, bueno, no la generación, sino el que nosotros tengamos los criogénicos para tener esos imanes superconductores. Pero es una técnica que me permite analizar muestras complejas, muestras puras y llegar hasta la estructura química, casi siempre, ¿no? Dependiendo del imán, ¿no? Del campo, yo puedo analizar hasta moléculas muy pequeñas o moléculas muy grandes como las proteínas. Entonces, dependiendo de lo que yo quisiese determinar o cuantificar, escojo esas técnicas. Si yo, por ejemplo, quiero evaluar la presencia de ácidos grasos trans, pues el infrarrojo podría ser una técnica bastante adecuada, ¿no? Eh, por supuesto, si yo tengo resonancia, pues también, ¿no? Pero el infrarrojo es muy rápido con el ATR, hace que sea muy rápido, relativamente de bajo costo, con prácticamente poco tratamiento de muestra, y esa es otra de las grandes ventajas que tiene la resonancia, un tratamiento de muestra relativamente bajo, el infrarrojo un tratamiento de muestra relativamente bajo, mientras que la espectroscopía ultravioleta visible hay que hacer cierto tratamiento, ¿no? De la muestra. Entonces, sí, en algunos casos son los costos, en algunos casos son la selectividad, y las cantidades de muestra, ¿no? La resonancia necesita cantidades de muestra relativamente pequeñas y eso también es una ventaja. Claro. Entonces, espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias, doctora. Otra de las preguntas que nos envían, ¿qué formación se requiere para trabajar en el campo de la espectroscopía? Ah, esa es una excelente pregunta. Um, Pueden ser químicos, una formación química, una formación de física, ¿no? De hecho, yo tengo estudiantes de física aplicada que ellos pueden muy bien interpretar espectros de infrarrojo, la introducción que les doy a la resonancia, ellos rápidamente pueden ver todo el potencial que tiene esta técnica. Sin duda, el conocer cómo están formadas las moléculas desde desde la base de la teoría del orbital molecular nos permite ir escalando para que nosotros podamos conocer espectroscopía. Es una base molecular, de composición química,
Y pues el químico sería, la formación química sería, digamos, de las más idóneas, ¿verdad? Eh, pero también los físicos pueden estudiar espectroscopía. Ujú. Muchas gracias, doctora. Bueno, la última pregunta que nos envían, o la última que nos han enviado hasta el momento, Sí, ¿cómo afecta la frecuencia y la potencia del ultrasonido, la eficiencia de la extracción y la estructura de los compuestos? sí, sí, excelente. Em, Se ha visto que es una de las técnicas de extracción con menos efecto en la estructura química. Más que la frecuencia del ultrasonido, lo que hay que cuidar es la cantidad de agua en la muestra. Si la cantidad de agua en la muestra es arriba de 30%, seguramente, aunque yo tenga una frecuencia adecuada para extracción de metabolitos secundarios, como los que les mostré, del tipo flavonoide, la muestra va a empezar a degradarse, pero por la presencia de agua, porque se genera un fenómeno de cavitación y que si hay agua, entonces ese fenómeno hace que alcance temperaturas muy altas y se empiece a degradar la muestra. Si la muestra tiene poca cantidad de agua o por debajo de ese 30%, el, la eficiencia es muy buena y el intervalo que se utiliza para generar el fenómeno de cavitación no afecta a la estructura química y esa es una de las grandes ventajas de la extracción asistida por ultrasonido, que afecta muy poco la estructura química siempre y cuando no haya grandes cantidades de agua. Porque si hay grandes cantidades de agua, lo mejor es quitar esas cantidades de agua. Y entonces, si yo quiero, por decir algo, no estoy hablando de un extremo, si quiero un extracto acuoso, no es una buena opción Sí, el ultrasonido, ¿no? No es una buena opción. Entonces tendría que utilizar un disolvente como el metanol o el etanol con una cantidad relativamente baja de agua, ¿no? Entonces, más que la frecuencia, es el disolvente y sobre todo la cantidad de agua. muchas gracias, doctora. Particularmente a mí sí me sorprendió mucho esta nueva metodología de extracción, porque no lo había escuchado en realidad. Y sí, es muy interesante lo que menciona y sobre todo las ventajas, ahora que está muy en boga lo de la química verde, Exactamente. cuidar el medio Sí. ambiente, entonces es algo que si hace tiempo se empezó con la química bueno, de contacto, no recuerdo ahorita cómo se le llama, química seca también, pero Ujú. se ponían en movimiento los reactivos para obtener los productos. Y pues cada vez, ¿no? Cada vez que vamos sabiendo más bien entendiendo más los fenómenos, podemos implementarlos para nuevas metodologías, nuevas tecnologías a nuestro favor. Sí, 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 incluso más que las microondas, el ultrasonido es de las más relativamente accesible desde el punto de vista económico, afecta muy poco la estructura química como la pregunta que hacían, los tiempos se abaten, la extracción es mm, bastante eficiente, ¿no? Claro, la proporción de muestra disolvente hay que guardarla, ¿no? Pero no se comparan con las extracciones clásicas de maceración, donde son litros y días y semanas, ¿no? Aquí estos son minutos. Y eso lo hace, como usted bien comenta, doctor, muy accesible a pues a los tiempos, pero también al cuidado del medio ambiente, ¿no? Ujú. Sí. Y también qué ventaja, bueno, más bien qué bueno que tiene un equipo de resonancia ahí con usted, ¿verdad? Y por lo que vi en las imágenes, pues es relativamente pues muy moderno el que tienen ustedes. Bueno, en el que nosotros llegamos a ocupar, es un equipo ya viejito, donde sí se le tiene que hacer periódicamente el cambio o llenarlo de nitrógeno y pues por lo que usted mencionaba, ¿no? De que tiene una conservación criogénica del nitrógeno, muy eficiente. Y sí, bueno, en la imagen se ve muy moderno, este, y esa es una gran ventaja. Sí, fue un proyecto de infraestructura con ACID que nos aprobaron. Nuestra universidad, por acá creo que les
preparé unas fotos. Nuestra universidad es muy moderna, es un campus muy bonito, estamos con jardines muy bonitos, el clima es semiárido, muy agradable, ¿no? Es una universidad muy eficiente, ¿no? Con los recursos y sí, el equipo tiene esa gran ventaja, ¿no? No tenemos que estar haciendo las transferencias de nitrógeno cada 15 días, bueno, lo de menos es hacerlas, ¿no? Pero si estamos tan alejados, digamos, de vías de comunicación grandes, pues luego hay peligro de que si no llega el nitrógeno, pues empezamos y que sí nos pasó una vez, eh, porque inicialmente Bruker tuvo algunos ciertos problemas con su licuefactor, entonces teníamos que estar haciendo las transferencias y ya después se instaló y yo dije, se me hace que no va a funcionar bien. Tan optimista yo, ¿no? No, no es una eficiencia del 100%, es una eficiencia del 100%, realmente es muy eficiente. Y la otra situación es que nuestra universidad prácticamente no tiene cortes de energía. Si se va la energía eléctrica por la Comisión Federal, entran automáticamente en las plantas de emergencia, que realmente hace que, esa es otra condición, ¿no? Para que nosotros tengamos el compresor, debe de estar, siempre debemos tener suministro de energía eléctrica, pero la Exacto. universidad tiene sus plantas, ¿no? De emergencia, entonces no falla, porque tenemos el suministro permanente de energía y es eficiente totalmente la licuefacción del nitrógeno. Sí. Muchas gracias, doctora. ¿Su equipo de cuántos megahertz es, Es doctora? de 400. Nuestro equipo es de 400 megahertz. Sí, 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 De 400. sí. Ujú. Y bueno, mencionaba durante su plática usted que pues ahora ya tenemos muchos equipos pues en la comodidad de la mesa de trabajo, vaya. Y esto me vino a la mente porque hace un tiempo estuve viendo, bueno, con algunos proveedores que ofrecían mucho equipos de resonancia magnética más pequeños que sirven para moléculas pequeñas que eran los equipos de 60 y 80 megahertz que no Que- recuerdo ahorita la marca, pero eran unos equipos muy pequeños en realidad comparando con el que usted tiene, pues eran unos equipos muy pequeñitos. ¿Qué Sí, ventajas podrían tener unos y otros, doctora? Aparte del tamaño y el costo, vaya. ajá. Eh, yo creo que ahorita los de mesa, que son a los que creo que se está refiriendo, la gran ventaja es que ya se pueden hacer varios núcleos. O sea, se puede hacer flúor, hidrógeno, carbono, espectros en dos dimensiones. Entonces, para fines didácticos son muy importantes, ¿no? En el laboratorio con los primeros semestres de química, de orgánica, ahí ya se pueden utilizar. Solamente recarga, ¿no? El, el, el imán toda la noche y al día siguiente él ya está listo, es portátil, lo mueven, ¿no? Entonces, la, las aplicaciones han crecido mucho. De hecho, el extracto de café, uno de los vendedores de estos equipos pone como ejemplo ese extracto. O sea, ese extracto que nosotros hacemos aquí se puede hacer muy bien en un equipo de, de, de mesa, de resonancia de mesa, y los tiempos no son tan grandes para obtención de los espectros. Entonces, sí se abaten los costos y para las moléculas relativamente pequeñas, que es una molécula abajo eh, ¿qué será? Mil miligramos sobre mol, quedan bastante bien, la resolución es bastante buena. Eh, de alguna manera, en el área de la docencia es muy adecuado tener ese tipo de equipos. Doctora. Muchísimas gracias, doctora. Y no sé si quisiera compartir sus medios de contacto. De igual Así, manera, si acepta alumnos de pregrado, posgrado, colaboraciones. sí, claro. Eh,
nuestra universidad está ubicada en Oaxaca, en la zona de la Mixteca. Eh, Estamos relativamente cerca del estado de Puebla, estamos con los límites en el estado de Puebla. Y bueno, ese es mi correo electrónico, el nsantos@gs.utm.mx. Si ustedes teclean Universidad Tecnológica La Mixteca, van a ir directamente a la página esta que por acá creo que aparecía, que donde están pues nuestros laboratorios, nuestros posgrados. Tenemos una maestría en productos naturales y alimentos, un doctorado también en productos naturales y alimentos. Ofertamos las carreras de varias carreras, generalmente la gran mayoría son ingenierías, donde van a salir con un alto nivel. Nuestros egresados tienen un muy buen nivel, pueden participar en los posgrados de México o del extranjero y salen con un excelente nivel. Entonces, esta es la página de la UTM, eh, para que revisen la oferta educativa, ya sea de licenciatura o de posgrados que ofertamos. Muy bien, doctora. Ahora voy a compartir pantalla, por favor, doctora. Sí, Muchas voy a gracias. dejar entonces de high school diploma. Dejar de compartir. Listo. Gracias. Schrödinger, Ciencia, Tecnología e Innovación, en su sección de Explorando el Mundo a través de la Ciencia, otorga la presente constancia a la doctora Norma Francenia Santos Sánchez por su charla de difusión científica titulada La espectroscopía, una herramienta para el análisis de moléculas orgánicas, que se realizó el día 19 de diciembre del 2024. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por sus preguntas, por la invitación y por este espacio. Vi que tenía mal la fecha, la constancia. Voy a pedir que se modifique y se la Sí, envío, gracias. doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias a nuestra invitada y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a todos ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de estas en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima transmisión, que ya será en diciembre, digo en enero, perdón, ya va a ser en el siguiente año. Con esta charla cerramos el ciclo de pláticas de Schrödinger, Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos Gracias. y nos Gracias. vemos viendo el siguiente, Felices, todos. feliz año. Igualmente Hasta feliz, luego. sí, excelente año nuevo. Hasta luego. Hasta luego.